Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar conociendo su palabra, en este caso la revelación de Jesucristo. Veíamos hace 8 días que es necesario conocer el libro del Apocalipsis, porque si no, entonces nos perdemos de grandes bendiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí, amén? Y también estuvimos viendo cómo el libro del Apocalipsis, es decir, la palabra Apocalipsis en el griego significa revelación o desvelación, ¿verdad? Vimos que esta revelación la da Dios el Padre al Hijo, y a la vez el Hijo la hace llegar a Juan a través de su ángel, ¿cierto? Quedando claro que la revelación es ¿de quién? De Jesucristo. La revelación habla solo sobre la grandeza, la majestad, el poder, la victoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que si nosotros ponemos más atención en las señales que en la persona de Jesucristo, entonces no hemos visto para nada el Apocalipsis, porque se trata la revelación de quién es Jesucristo sobre todo. Amén. Y vimos que este libro, esta revelación, es para el cristiano, es para la iglesia de Jesucristo. Indudablemente es para todos, pero es en especial para la iglesia. Por eso vemos que está dirigido ¿a quién? A las 7 iglesias. Amén. Entonces vimos que son 3 grandes divisiones. La primera, donde vemos cómo el Señor Jesús es revelado a través de la forma de ver Juan el apóstol, la maravillosa presencia de Jesús. La segunda división es el mensaje a las iglesias, que es en el capítulo 2 y 3. Pero a partir del 4 hasta el 22, habla sobre las cosas que han de venir. Amén. Entonces, en esto estamos nosotros y estamos viendo cómo nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos lo que es el Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo, porque es de gran importancia para cada uno de nosotros. Y vimos que aquel que no estudia, ¿sí?, o que no predica el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, es alguien que se va a perder todas las bendiciones que están escritas aquí. Amén. Por eso es importante que hablarlas, oírlas y practicarlas. Amén. Es lo que vimos, está escrito. Por lo tanto, familia, tú y yo necesitamos estar atentos, en pleno conocimiento de lo que la revelación de Jesús es para su iglesia. Vimos que cuando habla que es para las 7 iglesias, indica que el número 7 es el número que indica plenitud, es decir, la plenitud de la iglesia. Es decir, las 7 iglesias representan a todas las congregaciones cristianas en todo el mundo, desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Amén, familia. Amén. Ok, entonces te voy a pedir de favor que estés muy atento, que estés haciendo a un lado todo tipo de paradigma, todo tipo de barrera, que dispongas tu corazón, que te des cuenta que cuando Dios manda a escribir este libro, es tan solo porque Él te ama y te ama demasiado. Amén, familia. Ok, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 1, versículos a partir del 9. Dice la palabra de Dios:
Abre tu Biblia. Si no traes Biblia, aquí, gracias a Dios, tenemos la palabra para que la vayas siguiendo. Dice de la siguiente forma, del verso 9 al 11. Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos que dice que Juan, el apóstol, quien se identifica como copartícipe con los creyentes de aquel tiempo que estaban recibiendo persecución. Estaban recibiendo persecución que este Juan, el apóstol, estaba ¿dónde? En la isla de Patmos. En esta isla había una cantera de mármol y ahí trabajaban esclavizados todos aquellos que eran presos. Era una isla, ok. Asimismo, vemos que él dice: yo estaba en el Espíritu. Es decir, él se encontraba en un estado profundo, espiritual, delante de Dios, o sea, en comunión con Dios. Podríamos pensar que él se encontraba en oración, pero en una oración donde no te están molestando nadie, sino donde estás tú y él solo, orando, hablando con él. Y entonces el Señor le dice que escriba. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? No. El día del Señor, ¿a quién le está hablando aquí? Recuerda, ¿a quién le está hablando aquí? ¿Y para quién es esta revelación? Para la iglesia de Jesucristo. No para el pueblo judío, sino para todo aquel que cree en Jesús. Por lo tanto, en el día del Señor es el primer día de la semana, es decir, es el día domingo, el cual proclamó en alianza a Jesucristo su iglesia. Amén. Entonces, él estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. No de trompeta, como de trompeta. ¿Tú has escuchado las trompetas? Por ejemplo, las trompetas militares. Ellos tocan y en cada sonido están dando indicaciones. Y los soldados las conocen, las oyen de manera clara y las ejecutan. No preguntan si las tienen que ejecutar o si a la vez sí, no. Las ponen en marcha. Amén. Así que vemos que oyó una gran voz como de trompeta. No la vio de frente. Oyó una gran voz como de trompeta, es decir, fuerte, clara y con indicaciones precisas. Y esto es para ti y para mí, para que pongamos rápidamente ¿qué? Atención, y no podamos decir: es que no escuché bien. Porque el que escucha busca poner en práctica. Juan estaba listo, escuchó la voz y él estaba listo para escribir. Amén. Entonces dice que esta voz le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Wow. Imagínate
que Dios se presente delante de ti, es decir, junto a ti, pero también va a ser delante de Él, aquí lo vamos a ver, y te dice, escribe, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y entonces Él podría decir, o alguien podría decir, ¿cómo? ¿El Alfa y el Omega? ¿El primero y el último? ¿Cómo es eso? Porque este título es de Dios, de Yahvé. Porque así es identificado con este título Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Pero ahora lo está hablando ¿quién? Jesús, ¿verdad? Jesús el Cristo. Él lo está hablando, es decir, Él está apropiándose este nombre, porque como vimos hace 8 días en los primeros versículos, que Jesús es Dios. Amén. Entonces Él deja claro esto. Escribe, yo soy el primero y el último, el Alfa y la Omega. Que quede claro a todos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que poner atención. Porque tú y yo somos su iglesia. Y tenemos que tener claro que Jesús es Dios mismo. Y lo vimos hace 8 días, le cité Juan 1:1, ¿verdad? En el principio, ¿quién era? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Él es Dios, Jesús es Dios. El Verbo es la palabra, es decir, es Jesucristo y es Dios. Porque no hay nadie antes de Él. Él es el principio, el generador de todo. Amén, familia. Entonces aquí estamos viendo que Él se identifica para que nos quede claro a todos, para que no haya duda. Amén. Y le dice a Juan, o sea, le ordena, escribe en el libro lo que ves. Lo que ves. No lo que te imagines. No lo que pienses que quiera decir. No tu interpretación. Lo que ves. Amén. Y nosotros tenemos que creer lo que vemos. ¿Y qué vemos? La Escritura de Dios. Él fue testigo como discípulo de Jesucristo en la tierra. Y ahora era testigo de la majestad y la gloria de Jesús en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué escogió a estas 7 iglesias? ¿Por qué no escogió otras? Bueno, como ya lo hablamos, no es necesario escoger a otras. En realidad, aquí en estas 7 se representa cómo es la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares, como congregaciones. Algunos tienen unas virtudes, otros tienen algunas cosas que no son buenas, y Dios lo sabe, Jesús lo sabe. Todas, la iglesia que cree en Jesús es de Él. Por lo tanto, esta palabra es para cada iglesia, para cada congregación, pero también es para uno personalmente. Yo también puedo identificarme en qué estoy adoleciendo o qué virtudes tengo, como algunas de esas iglesias. Pero también Él quiere que se les escriba para que nosotros como iglesia y como personas creyentes en Él podamos conocer qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo querer conocer el Apocalipsis porque quiero saber de las señales, sino que tenemos que saber qué es lo que Jesús quiere para su iglesia, qué es lo que quiere para esta congregación, qué es lo que quiere para cada una de nuestras vidas de manera personal. Amén. Así que, familia, Jesús les dijo a las iglesias cuál era su estado.
de cada una de ellas. Y también nos dice cuál es nuestro estado de cada uno de nosotros. Él nos conoce. Nosotros no podemos conocer a las personas de manera profunda, como Él lo hace. Pero Él sí nos conoce. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él es el que pesa nuestros corazones. Y sabe qué es lo que necesitamos, porque esa es su intención. Ni siquiera es para juzgar, sino para que tú y yo reflexionemos y veamos a Jesucristo, su grande amor por nosotros, por su iglesia, para que nosotros reaccionemos. Porque van a venir cosas que son muy duras y difíciles, pero que si nosotros las conocemos y reaccionamos, entonces vamos a vivir conforme a su voluntad. Y cuando venga Jesús, antes de venir a hacer juicio, viene por nosotros. Solo tenemos que estar listos, como nos instruyó en los primeros versículos. Los pastores tenemos que hablar esta profecía, o sea, la revelación de Jesucristo. Pero los que escuchan, incluyéndome a mí mismo, necesitamos poner o parar bien las orejas para escuchar bien. Y vamos a ser aún mayormente bendecidos, dice, lo vimos, si nosotros las ponemos en práctica. Amén, familia. Entonces Jesús revela su gloria. Y aquí vemos cómo se revela como una voz, como de trompeta, ¿verdad? Fuerte, clara, ¿sí? Pero con autoridad además. Y se revela como el alfa y la omega, y como el primero y el último, es decir, como Dios mismo. Amén, familia. Amén. Continuamos, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan se volvió para ver aquel que estaba tocando, bueno, no tocando, que estaba hablando como con sonido de trompeta. Él ya sabía que era el alfa y el omega, él ya se lo había declarado. Así que él tenía confianza, porque además él tenía claro que era Jesucristo, tan solo por lo que hace. Jesús no está dando amenazas, ni está siendo grosero con nadie. Simplemente está buscando que pongamos atención para que podamos actuar. Así que da una orden, que quede claro, le da una orden. ¿A quién? A Juan. No es de si quieres, Juan, no. Tú eres mi discípulo y eres mi siervo. Lo vimos hace 8 días. Por lo tanto, como mi siervo, te ordeno esto. Y él le ordena que escriba todo lo que ve. Así que Juan se voltea, ¿sí? Y vio a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, con su gloria y su autoridad como rey y como juez. Como rey sobre todo, Jesús reina sobre todo. Sobre todo. Pero también es el juez. Sí. Y como juez también va a juzgar. Amén, familia. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, que Él es nuestro rey, es el rey de todo, pero también es nuestro juez, un juez justo, lleno de amor.
Y por eso quiere que conozcamos esto. Así que dice que Él se encuentra en medio de los 7 candeleros. ¿Candeleros de qué? De oro. En la época del Antiguo Testamento había un solo candelero. Y ese candelero tenía 7 lámparas. Pero ahora vemos en la época del Señor Jesús, ya en el Apocalipsis, cómo Él presenta a 7 candeleros, no a uno. ¿Y sabes por qué? Porque estos 7 candeleros ahora representan a las 7 iglesias. ¿Cuáles? La plenitud de la iglesia. La plenitud. A toda la iglesia de Jesucristo, de ayer, hoy y de siempre, y en todos lados. Amén, familia. Así que también debemos de tomar en cuenta esto, que el hecho de que sean de oro indica que tienen un valor grande. Indica que el oro ha sido refinado. Por lo tanto, habla de pureza. Y por lo tanto también son lámparas hermosas para Jesucristo. Estas lámparas representan a la iglesia de Jesucristo. En aquel tiempo había un solo candelado, solo representaba ¿a quién? Al pueblo judío. Ahora hay ¿qué? 7 que representan a todas las iglesias por todo el mundo, incluyendo a todos los gentiles. Y debemos de darle gracias a Dios, porque tú y yo somos incluidos con este pueblo. Él tuvo, sí, la precaución de ocuparse de tal manera que tú y yo alcancemos a conocerle, a conocer a Jesús el Salvador. Pero nos habla todas estas cosas para que nos demos cuenta que como iglesia tenemos que ser una iglesia que es pura. No somos intachables, ya lo sabemos. Pero Él se va a casar con una iglesia pura, porque Él la va a limpiar y la va a perfeccionar completamente. ¿Sí? Cuando Él venga, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Amén. Y dice que vestía una ropa larga, que le llegaba hasta los pies. No es que ese fuera un estilo de cómo se vestía la gente en aquel tiempo, no. Sino que los sacerdotes de aquel tiempo, sí, en especial el sumo sacerdote de Judea, eran hombres que vestían vestiduras largas. Y eso representaba dignidad, pero también presencia e importancia delante de todo el pueblo. Y esto es lo que es Jesucristo para cada uno de nosotros. Nos muestra esta imagen para que nosotros tengamos siempre en cuenta a Jesús, que sí, que es nuestro hermano, es nuestro amigo, somos sus hijos, pero también es nuestro Rey, es nuestro Señor. Amén. Y nosotros tenemos que respetar y reconocer su señorío. Por lo tanto, su palabra, nosotros debemos de tomarla y de una manera que nuestro corazón verdaderamente tenga un peso importante. Amén, familia. Ahora, recordemos que en las lámparas, para que tenga luz, se tenía que llenar ¿de qué? De aceite. La iglesia son las lámparas, ya lo vimos. Pero una lámpara sin el aceite no puede dar luz. Por lo tanto, en aquel tiempo, en la época del sumo sacerdote y de la ley mosaica, en el templo de Jerusalén, allí el candelero
todas las todas las lámparas, el sumo sacerdote tenía que estar pendiente de que se llenaran, que no les faltara. Hoy, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y si en una iglesia o congregación no es llena por el aceite de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay ni luz ni vida. Es necesario que los pastores, los predicadores, los maestros, seamos fieles a Él y busquemos que la congregación, la iglesia de Jesucristo, que no es de nosotros, sea llena de la palabra de Jesucristo, no de nuestras palabras, no de palabras del hombre, sino de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Jesús estaba en medio de quién? De todos los candeleros, de los 7 candeleros. Es decir, ¿en medio de qué? De las 7 iglesias, es decir, de toda la iglesia de Jesucristo. Y esto es hermoso, porque nos da la seguridad de que el Alfa y el Omega, el primero y el último, está en medio de su iglesia, que no estamos solos. Él siempre está pendiente. Él quiere que nosotros tengamos esta confianza y esta seguridad de que Él no se aparta de nosotros. Él jamás se va a apartar de su iglesia. Algunos se pueden apartar de su iglesia, pero Él no los aparta. Eso es muy diferente. Por lo tanto, familia, nosotros tenemos que pensar como Pablo y decir, no que ya lo haya yo alcanzado, sino que prosigo a la meta, boxeando, esquivando, luchando, ¿sí? Porque las circunstancias, los problemas siempre están enfrente, pero seguimos firmes hacia la meta, sabiendo que no estamos solos, que nuestra fuerza proviene de Dios. Como acabamos de ver, la fuerza de una iglesia, la salud espiritual de una iglesia proviene de Jesucristo. Amén. Amén. El amor en una iglesia proviene de Jesucristo. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Su cabeza y sus cabellos eran ¿qué? Blancos como la nieve. Y esto habla de una persona avanzada, ¿sí? En edad. Los cabellos blancos hablan de sabiduría. Al menos en la época de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, eso sucedía. Y la gente, ya lo hemos visto, la gente respetaba a las personas mayores, respetaban sus canas. Era algo que les daba respeto. Y aquí vemos que muestra que su cabello era ¿qué? Blanco como la lana, pero también nos habla de la pureza de Él. El blanco es pureza. Jesús es puro, porque es completamente santo. En Él no hay pecado. Así que nosotros podemos ver en esta revelación de Jesucristo cómo es Él en su santidad y en su sabiduría. Él jamás se equivoca. Él, todo lo que habla es sabio, es edificante. Todo lo que Él habla
es justo. Y habla también de que tiene los ojos, ¿qué? Como llama de fuego. Esto sí, es tremendo. ¿Sí o no? Como llama de fuego. ¡Qué impresión! Quizás algunos dirían, a mí me gustaría estar delante de Él. Quiero verlo. Pero para poder verlo, tendrías que ser santo, como lo eres hoy en Jesucristo. Pero además, este cuerpo no te lo permitiría, porque hay corrupción en él. Eso va a suceder hasta que Jesús venga por su iglesia, que va a cambiar este cuerpo corruptible en un cuerpo glorioso. Pero antes, ahorita vas a ver lo que sucede. Pero esto de los ojos de fuego habla de juicio. Jesús es nuestro juez y es el juez de todo el mundo. El fuego habla de que nosotros somos purificados a través de la fe en Él. Pero también habla del juicio que va a traer sobre las personas como un castigo, un fuego que no va a terminar nunca para aquellos que van al infierno. Hay un juicio, familia, y Jesús se muestra aquí, muestra toda su grandeza, toda su gloria de cómo es Él, para que nosotros tengamos en cuenta esto, para que nosotros no hagamos concha y digas, yo hasta el último, cuando ya me esté muriendo, sí, que ya esté estirando la pata, allí me voy a arrepentir. Pero tú no sabes si vas a tener tiempo de arrepentirte, ni siquiera sabes si vas a tener la voluntad de arrepentirte. Y querer engañar a Dios de que ya te arrepentiste, por favor, jamás. Él pesa el corazón. Entonces, familia, vemos a Jesús en este tipo de representación. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Es decir, eran muy fuertes. Es inamovible. Todo lo que Él habla sucede y tiene todo el poder para hacerlo. Y nosotros también podemos ver que para que el bronce sea bruñido tiene que pasar ¿por qué? Por el fuego. ¿Y esto habla de qué? De pureza. Jesús pasó por el fuego. ¿Sí o no? En el sentido de que fue tentado, pero Él siempre salió avante. Él siempre salió avante, porque Él es puro. Amén. Entonces, así eran sus pies y así han sido siempre. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Has ido a las cataratas del Niágara? ¿No? Bueno, te invito a que las veas en video. Le subes todo para que escuches lo más que puedas cómo se oye el agua de las cataratas. Desde luego no la vas a oír igual, pero dices que es como estruendos de agua. Es tremendo el sonido. Un sonido majestuoso y poderoso. Dice que tenía a su diestra 7 estrellas. Esto habla de los representantes de las iglesias. Es decir, de todos los pastores que representan cada congregación. No es que sean solo 7, sino es el número, ¿qué? ¿Y qué más? Completo. Amén. Entonces, aquí vemos cómo Él tiene en su diestra estas 7 estrellas. Y yo cuando leía esto dije, oh, qué chido. Porque sé que mi Dios me tiene en su mano. Y eso indica que Él es mi fuerza. Y que solo a través de Él
puedo hacer las cosas. Eso tenemos que reconocerlo. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Todo lo hace Jesús a través de nosotros. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque Él nos tiene en su mano. Y si nosotros somos irresponsables y no hablamos lo que está escrito, sino que manipulamos la palabra para otras cosas, o simplemente me paro delante y hablo lo que salga, no, tenemos que ser responsables. Por eso le dijo a Juan, escribe lo que ves, no lo que tú quieras. Y después hace la atención que hay de aquel que le añada a esta profecía, ¿cierto? Entonces, no tenemos que añadirle, porque a veces se le añade, hablando cosas que no son. Tenemos que tener mucho cuidado de hablar solo lo que está escrito y pedirle a Dios revelación para que podamos mostrarlo. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esta espada de 2 filos habla de que es su palabra, y cuando sale su palabra, hay gente que trata de esquivarla. Dice, ay, esta palabra no la quiero conocer. No quiero saber de esta palabra porque va en contra de lo que yo quiero seguir practicando y que es pecado. Y entonces queremos rechazarla. Pero no hay forma. Porque cuando sale su palabra, va con su doble filo. Y aunque tú quieras esquivarla o hacerte el que no le escuchaste, el disimulado, aunque agaches la cabeza o te voltees para otro lado, porque crees que a lo mejor si te ve el pastor, pues ya esquivaste la palabra. No, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y no la puedes esquivar. Ella te habla, dice que penetra hasta el tuétano de nuestros huesos. Y nosotros decidimos si la ponemos en práctica o no. Pero Él ya hizo su labor. No hay forma de que yo no escuché. No, sí la escuchaste. Acuérdate que Él va a traer juicio. Amén. Entonces, familia, precisamente porque va a haber un juicio, tú y yo debemos de hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, de la escuela, a tus vecinos. Necesitamos hablar. Si no hablamos, familia, entonces, ¿dónde está nuestro amor? Jesús vino a hablar y padeció por hablar. ¿Sí o no? Así nosotros, como Él lo hizo por amor, nosotros debemos hablar por amor. Dice que su rostro era como el sol, cuando resplandece, ¿dónde? En su fuerza. ¿Has visto el sol a las 12 del día? Cuando no hay nubes, ni eclipses. ¿Lo has visto o no? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Sí lo ves? No, ¿verdad? No puedes. ¿Por qué? Porque es muy resplandeciente. Tú quieres verlo y estás así, pero no puedes ver. Así es Él. Así es su rostro. ¿Recuerdas cómo habla la palabra de Dios allá en Éxodo? Que baja Moisés y baja resplandeciente. Y hasta el pueblo tenía temor. O sea, ¿qué le pasó? Este cuate estuvo con Dios. Y sí, fue por eso, porque vio las espaldas de Dios. Las espaldas, no de frente, las espaldas. Amén. Pero el hecho de estar en su presencia pasó eso. Y así es su rostro, como el sol.
Y nosotros tenemos que aprender también, familia, a no ver a las estrellas. Hablamos de quiénes son las estrellas. ¿Sí? ¿Quiénes? Los representantes, los pastores. Pero cuando está el pastor predicando, no veas al pastor. Ve a Jesucristo. No veas las estrellas. Ve el sol, que es Jesucristo. Él es el importante. Él es el que vale la pena ver. Escuchémoslo a Él. Cuando nosotros nos centramos en Jesús, dejamos de ver al hombre, a las estrellas. Amén, familia. Las estrellas merecen tu respeto, así como ustedes merecen respeto de la estrella, hablando de aquí del pastor. Pero no es Jesucristo. Ninguna estrella, ningún pastor es Jesucristo. Él es el que vale la pena. En Él pongamos nuestra mirada. Amén, familia. Entonces, familia, su rostro era como el sol resplandeciente con fuerza. Cuando nosotros escuchemos en algún lugar, donde quiera que estemos, la palabra, no pongamos la atención en el hombre. Por más chistoso o presentable que venga, no. Es en Jesús. Los hombres debemos de menguar para que vean solo a Jesús. Amén, familia. Entonces la majestad de Cristo, ¿sí?, la podemos ver aquí, siendo revelada con ojos como llama de fuego, como de su boca sale una espada aguda de doble filo, como su rostro es como el sol. Vemos aquí todo lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo mostrándose. Pero veamos el 17, familia. Veamos a Juan, el apóstol, como él se denomina en el Evangelio de Juan. ¿Su qué? Su siervo amado. Y dice 17, cuando le vi, o sea, cuando Juan vio a Jesús de frente, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo podemos ver a Jesús? No podemos. Hasta que nuestro cuerpo sea transformado, glorificado, ¿sí?, en un cuerpo apto para estar delante de la presencia de Dios. Y eso solo lo puede hacer Él. Pero aquí Dios, Jesucristo mismo, le trae esta revelación a Juan. Y cuando cae como muerto, ¿qué pasa? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él, o sea Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Juan cae como muerto. No aguanta su presencia. ¿Cuál presencia? La presencia de su gloria, su majestad. Él estaba escribiendo, pero que ya cuando lo ve de frente, sorpresa, ¿sí?, cae al suelo. Simplemente tú ves en el YouTube videos de cuando alguien se viste que así como de planta y de repente se levanta y espanta a la persona. Hay algunos que hasta se quieren caer, ¿sí o no? Brincan y ya se quieren caer. Bueno, imagínate a este Juan delante de la presencia del Señor Jesús, del Dios vivo. Entonces cae como muerto.
Pero cuando vi esto, cómo Jesús pone su diestra sobre él y le dice: no temas, no temas, tengas temor, soy yo, el que te ama. Sí, soy el alfa y el omega, el primero y el último, pero te amo. No tengas miedo, no tengas temor. Pero también el no tengas temor es una orden. No tengas temor. Y eso te lo dice a ti y a mí, porque somos su iglesia. No tengas temor. Yo estoy en medio de la iglesia. Yo estoy en ti. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién puede contra mí si yo estoy contigo? ¿Quién? Nadie. Nadie puede hacerte daño. Yo estoy contigo. Eso es lo que nos dice el Señor. Así es Jesús, un Dios lleno de amor. Recuerda esto siempre, familia. Él te ama y te ama mucho, muchísimo. Por eso es que da esta revelación a su propia iglesia, porque Él conoce el estado de las iglesias, el estado espiritual, pero Él quiere que rectifiquemos. Amén, familia. Entonces, ve a este Jesús amoroso, que lo consuela. Cuando tú estás en problemas duros, difíciles, acuérdate de esto. Él te dice: no temas. No temas. Yo estoy contigo. Sí, Juan, has padecido mucho, porque te envié a que llevaras el evangelio, como lo vimos en el primer versículo que leímos. Y padeciste mucho. Y has seguido padeciendo hasta el día de hoy. Pero no temas. No temas. Pueden venir a tu vida diferentes tipos de problemas, pero no tengas temor. Sigue adelante, sigue confiando en el Señor. Esto no ha terminado, como hablábamos hace rato de Pablo. Debemos seguir adelante. Tenemos la oportunidad y el poder de Jesús que se muestra a través de nuestra vida para salir adelante. Pongamos en práctica la resistencia. Con cualquier tipo de problema, adaptémonos rápido y salgamos adelante. Porque en Jesucristo podemos hacerlo. Solo tenemos que creerle. Creerle al que es el alfa y el omega. Creerle al que es el primero y el último. Creerle a Jesús. Aquel, fíjate bien lo que acabamos de leer. Aquel que tiene en su mano la capacidad de entregar su vida y volverla a tomar después de la muerte para resucitar. Y le dice esto a Juan, pero también a ti y a mí, para que no tengamos temor ni alguna duda de que Satanás, por sus barbas, te tome y te lleve al infierno. No. Hay quienes piensan que Satanás es el señor del infierno. No lo es. Jesús está diciendo que Él es el que tiene las llaves de la muerte. ¿Sí o no? ¿Y de qué más? Y del Hades, del infierno. No es Satanás.
las tiene el Señor Jesús. Y nadie se las puede arrebatar. Esto te dice a ti y a mí: no temas. No temas, yo estoy contigo. Yo estoy en medio de la iglesia. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a defender. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a animar. Yo te voy a dar mi amor. Y sabes una cosa, Él dice: yo soy el que vive, ¿qué? Por los siglos de los siglos. Y al tomar esto, al ser humildes y recibirlo, entender que Él es el Todopoderoso y reconocer nuestra pequeñez ante Él, nos debe de llevar ¿a qué, familia? A adorarle con obediencia, al escuchar y ponerlo en práctica. Verso 19. Escribe las cosas que has visto. Nuevamente le da esta orden. Ya estaba, le había dicho esto y otra vez se lo dice. Escribe las cosas que has visto. Y las que son. Es decir, las cosas que viste anteriormente en el pasado. Las que ves hoy en el presente. Y las que han de ser después. Anticipando que más adelante, que en este libro, vamos a ver todos esos acontecimientos. Sí, amén. Pero Juan ya había escrito, ¿qué? Lo que había visto del Señor Jesús, fue su discípulo. Amén. Las que son en la actualidad, en su actualidad, y las que han de ser, que incluye este tiempo en el que estamos viviendo. Amén, familia. ¿20? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. La diestra es la derecha. O sea, en su poder, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros. Los ángeles son mensajeros de Dios. ¿Quiénes son estos ángeles? Los pastores. Ni creen que me estoy parando el cuello porque eso no lo hago jamás. Está escrito, ya lo hablamos. Las estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, de todas las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 ¿qué? Iglesias. Como pastores tenemos también una gran responsabilidad. Ay de nosotros si hablamos lo que no es. Pero, gloria a Dios, porque aquí estás viendo lo que te estoy predicando, enseñando. Tú constatas con la Biblia. No solo escuchas mis palabras, o sea, la palabra de Dios que te estoy leyendo. Debemos ser responsables, todos los pastores, todos los que enseñamos la palabra de Dios. Muy responsables. Pero también deben ser muy responsables los que las escuchan. Y entonces ambos vamos a obtener, ¿qué? Si las aplicamos, una gran bendición eterna. Eterna, familia. Así que le damos gracias a Dios porque la revelación de Jesucristo es grandiosa. Podemos ver cómo era y qué pasó con Juan.
Así que vamos a seguir adelante como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, sin echarnos para atrás, sino firmes, esperando que su promesa de bendición, que nos habló en los primeros versos, nosotros estemos recibiéndola. Amén, familia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, agradecemos, Señor, el mostrarnos tu gloria, tu majestad. Agradecemos el mostrarnos, Señor Jesús, que tú eres el Dios Todopoderoso. Agradecemos que tú estés en medio de tu iglesia. Agradecemos, Señor Jesús, el revelarnos que tú eres fiel y que siempre vas a estar al pendiente de nosotros. Agradecemos tu sabiduría perfecta, tu santidad, tu aliento y tu motivación hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Padre hermoso. Queremos ser fieles a ti. Queremos poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te suplicamos todo esto. Amén.